Tengo muchos recuerdos en mente de mi infancia, especialmente cuando tenía entre 6 años o 5 años de edad más o menos, cuando mis tíos visitaban a la casa de mi papá para escuchar música. Escuchaban la música que a ellos les gustaba, el folclore especialmente de Ancash, en vinil, en esos tocadiscos. Recuerdo mucho que coleccionaba mi papá y también luego mi hermano también coleccionaba mucho esta música en viniles, ¿no? Creo que hemos tenido una época ochentera, desde los 70, 80, que hemos tenido una colección de discos en mini play, long play, en vinil. Entonces yo cuando escuchaba la música que mi papá escuchaba con sus amigos, comenzaba a apreciar mucho los instrumentos, en especial la guitarra. Y quería aprender a tocar guitarra. Incluso recuerdo que, y tengo una foto por allí, de que me regalaron una guitarra. Creo que fue uno de mis tíos que me regaló esta guitarra. Bueno, era muy pequeñito yo para aprender a tocar guitarra, pero ya tenía mucha atracción por este instrumento musical. A medida que iba creciendo, ya entre los 7 o los 8 años más o menos, cuando fui ya leyendo fluidamente, aprendiendo a leer, me gustó mucho la lectura. Recuerdo que mi mamá, especialmente, ella siempre pedía algún voluntario que vaya al mercado a hacer las compras para el día. Y yo me ofrecía de voluntario porque había encontrado un lugar especial para mí en el mercado. Un rincón donde alquilaban revistas de historietas, de caricaturas, de todo había. Entonces lo que yo hacía era ir corriendo al mercado. Calculaba más o menos mi tiempo para ahorrar media hora diaria entre el ir y venir. El mercado estaba un poquito lejos, más o menos creo que estaba a unas 10 cuadras de la casa. Entonces yo iba corriendo y aprovechaba apenas llegara alquilarme media hora de lectura de revistas. Por 50 céntimos te alquilaban media hora, por un sol una hora de lectura, y tú podías escoger las revistas que tú quisieras leer. Recuerdo mis primeras revistas que leí, eran las revistas de La Pequeña Lulú y Toby, Don Gato y su Pandilla. Recuerdo también que leía a Archie. Recuerdo que leía también, luego más adelante comencé a leer historietas de superhéroes, como por ejemplo me gustaba mucho la colección de Starman, de Calimán, Memín, por ejemplo, Águila Solitaria, El Llanero Solitario. Eran revistas clásicas, también había de Flash Gordon, me acuerdo. Eran las que yo frecuentaba mientras tenía más o menos 8 y 9 años de edad. Y eso era mi pasatiempo. Mientras otros de mis amigos les gustaba jugar pelota, yo muy poco era de jugar pelota, más me gustaba leer. Entonces aprovechaba este tiempo de ir al mercado para poder leer historietas, alquilarme revistas. Y fui creciendo, recuerdo, con este amor por la lectura, y luego fui avanzando en otras lecturas que fueron saliendo más adelante, las que iba conociendo, ¿no? Ya historietas un poco en revistas un poco más gruesas, que eran, por ejemplo, de Capulina, por ejemplo, de Aniceto, revistas que habían en mi época, ¿no? En los años 80. Entonces, esa fue parte de mi infancia y los recuerdos que yo tengo con la lectura. En el colegio, de hecho, que nos daban asignaciones también de lectura, pero en esta ocasión el colegio siempre eran obras literarias. Recuerdo la primera obra que leí fue El Principito de Anthony de Saint-Exupéry, el cual al principio no entendía la historia de la boa abierta y la boa cerrada. Este gráfico, ¿no? Pero al final, a medida que iba avanzando con la literatura, pude entender recién lo que quería expresar el autor. Esa fue la primera obra que pude leer. Luego otras obras como por ejemplo de Paco Yunque. Hemos leído también obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Ya terminando primaria, siempre nos preguntan, nos hacen como un test vocacional de qué queremos estudiar cuando seamos grandes. Yo recuerdo más o menos cuando tenía 10 años, creo fue, o 9 o 10 años, tuve una experiencia con la electrónica. Mi mamá tenía una radiograbadora, no, eran unas radios. Las radios antiguamente eran cuadradas, más o menos de 30 centímetros de largo, con un espesor más o menos de unos 8 centímetros por más o menos 12 centímetros de alto. Eran unas radios a transistores de germanio que tenían una tapa de cuero con unos broches. Y entonces yo cuando escuchaba música en la radio, me gustaba mucho escuchar la música. Imaginaba que cuando era pequeño, en mi inocencia, imaginaba que dentro de la radio habían personajes, habían músicos. Imaginaba, cada vez que escuchaba la radio, imaginaba un escenario imaginario donde veía a los músicos ubicados, cada uno en su posición, tocando los instrumentos musicales, el bajista, el guitarrista, el baterista, el cantante, me los imaginaba. Cuando cambiaba de canción, recuerdo que pensaba, ¿y si habrán cambiado de ropa? ¿Habrán cambiado otros músicos? ¿O se saben todas las canciones?
Eran cosas que tenía en mente cuando era pequeño. No me atrevía aún a abrir la radio para ver cómo era por dentro porque pensaba que si lo abría, quizás se escapaban o se caían los músicos y ya no iban a emitir o interpretar alguna canción. Pero recuerdo que mi hermano mayor en el colegio llevaba una materia, llevaba el curso de electrónica y justo le pidieron que lleve una radio para poder practicar. Y se llevó el radio de mamá y de hecho que tuvieron que desarmarlo y cuando lo trajo no había terminado de armar la radio, aún había algunos cables sueltos, el parlante estaba desentornillado más o menos. Y yo quería escuchar música, pero la radio estaba malograda hasta que mi mamá compró otra radio, un poco más pequeña ya. Y yo me puse la meta de poder arreglar la radio. Quería arreglarlo y entonces lo abrí. Y ahí fue donde descubrí los circuitos que habían dentro de una radio. No habían los hombrecitos que yo siempre me imaginaba. Más adelante cuando estudié electrónica comprendí que eran circuitos electrónicos, ¿no? Compuesto por diodos, resistencias, condensadores y muchas cosas más. Desarmé la radio y vi algunos cables sueltos y entonces pensé arreglarlo. Trataba de unir los cables por los colores inicialmente. Recuerdo que quería amarrar los cables, unirlos por los colores, no funcionaba y luego me di cuenta que había que enchufar la radio. Enchufé la radio a la corriente, me pasó corriente de hecho. Pero es parte del aprender electrónica, ¿no? El que te pase corriente, es algo normal. Entonces comencé más o menos 2 días, 3 días, ahí probando dónde poder amarrar los cables que estaban sueltos, donde había un chasquido, ahí lo amarraba, el cable que yo pensaba que era ahí. Y cuando no funcionaba, iba cambiando de posición hasta que la radio funcionó. Comenzó a cantar y me emocioné. Dije, mamá, arreglé la radio. Estaba feliz que la radio estaba funcionando. Me quedé observando un buen rato. Lo observé creo que 2 días y luego se me ocurrió cambiar de emisora. Y cuando cambié de emisora, se malogró nuevamente la radio. Dejó de funcionar, no sé qué le pasó. Y estuve de ahí días y días, semanas intentando querer arreglarlo nuevamente, pero debe haberse quemado algo y ya no funcionaba. Y dije ya en mi impotencia, tengo que aprender a arreglar radios. Cuando sea grande voy a estudiar para arreglar esta radio. Esa era mi meta, cosa que cuando ya terminaba la primaria nos preguntaban qué iba a estudiar cuando era grande. Y dije, voy a ser ingeniero electrónico. Conocí por qué ingeniería electrónica cuando veía televisión. Todos hemos visto, en nuestra época de niñez, veíamos los mismos programas, creo que la mayoría de personas. Y había un programa que me gustaba mucho, que trataba de la historia de una robot, una niña robot, que se llamaba el programa La Pequeña Maravilla, o en inglés era Small Wonder. Entonces, en la historieta de esta serie infantil, había un personaje, el creador de Vicky la robot, era Ted Lawson. Él era un ingeniero en cibernética. Había inventado esta robot, lo estaba experimentando en casa y tenía una inteligencia artificial. Y yo pensé que también podría hacer eso, que podría ser mi propio robot. Así es que dije, voy a estudiar ingeniería cibernética. Descubrí que no existía en el Perú la carrera de ingeniería en cibernética, solo había ingeniería electrónica. Así es que dije, voy a estudiar ingeniería electrónica para poder diseñar yo circuitos electrónicos o eléctricos, de esa manera avanzar y estudiar ingeniería cibernética. O sea, voy a estudiar ingeniería electrónica. Era lo que quería desde niño. Manaro Records. Grabaciones, mezclas, masterizaciones de audio profesional. Grabación de spot para radio y televisión. Arreglos y maquetas para compositores. Manaro Records. Ingeniería en sonido. Muy bien, estaba compartiendo con ustedes algunas anécdotas y recuerdos de infancia, de mi experiencia con la lectura, y el tema de hoy es cómo esto me ayudó a tomar la decisión de qué carrera estudiar cuando sea grande. Iba frecuentemente a alquilarme revista, como les estaba contando, al mercado, y como que ya me había leído todas las revistas que pensaban que era para mi edad, ya me las había leído todas y quería conocer un poco más de estos materiales. Pregunté dónde más alquilaban y me recomendaron ir al parque universitario. Y sí, era un lugar donde había más revistas, un lugar donde alquilaban, pero era muy lejos para mí, pero tuve que ir algunas ocasiones, y no solo a alquilarlas, sino a comprarlas. Y también tenía la ventaja de que si compraba una revista podía ir al mercado y hacer las cambiaba allí. Y comencé a coleccionar mis revistas, recuerdo de Starman, la que me gustaba a mí, por ejemplo.
Fue de Calimán, también coleccionaba Águila Solitaria, estaba coleccionando revistas. Y iba avanzando en mis conocimientos, y ya yo quería estudiar electrónica. Le decía a mi mamá que me matricule para estudiar electrónica porque era una de mis metas. Aún era muy pequeño para que me matricule, no quería que vaya solo tan lejos a estudiar. Entonces recuerdo que cuando tenía más o menos 14 años de edad, mi hermano mayor trajo una vez una guitarra a casa. Uno de sus amigos le había prestado una guitarra acústica. Y como yo de pequeño escuchaba música, y a esa edad de 14 años escuchaba mucho rock, en español especialmente, grababa, tenía una radiograbadora donde ponía mi cassette y estaba siempre atento para grabar las primicias del rock, y me había memorizado ya las canciones. Y cuando mi hermano trajo la guitarra, quise aprender a tocar guitarra. Mientras que él no estaba, aprovechaba a agarrar, no sabía afinar, de hecho, no sabía aún de acordes, de notas musicales. Sin embargo, comencé a digitar las cuerdas, o a puntear, como llamamos los guitarristas. Comencé a puntear melodías que tenía en la mente, y así medio toscamente me salieron algunos sonidos de lo que yo tenía en mente, de algunas canciones conocidas. Y comencé a practicar los días que mi hermano no estaba, pero tuvo que llevarse la guitarra luego. Y me quedé con esa espinita, esa curiosidad, quería aprender guitarra, hasta que pude conseguir una guitarra. Y entonces, cuando ya tenía mi guitarra, más o menos a los 15 años, me fui frente a la Universidad Villarreal, en el centro de Lima, y en Nicolás de Piérola, y ahí vendían muchos manuales de aprenda a tocar guitarra, ¿no? Entonces afiné, comencé a aprender a afinar al oído, a sacar melodías del cassette que había grabado. Comenzaba a practicarlo con los acordes, las notas que estaban en estos manuales. Comencé a practicar y practicar, tratando de sacar las melodías que tenía en mente. Me salieron muchas ampollas, de hecho, pero me duró más o menos medio año hasta que comencé a agarrar ya la maña para poder tocar guitarra, y comencé a tocar guitarra. Entonces ya tenía ese deseo de ser músico, de ser guitarrista, y también quería ser ingeniero electrónico. Cuando estaba en quinto de secundaria, más o menos, ya te van haciendo tu test vocacional. Mi mamá me matriculó a estudiar electrónica ya cuando entraba a fines de cuarto de secundaria. Comencé a estudiar electrónica, y las leyes que me enseñaban en electrónica tenían que ver con la física. Por ejemplo, la ley de Ohm, la ley de Bohr. Entonces, cuando iba al colegio en quinto, física era muy fácil para mí. Entonces, cuando ya nos iban haciendo el test vocacional de qué queríamos estudiar cuando termináramos el colegio, tenía dos cosas en la cabeza. Quería ser músico y también quería seguir estudiando ingeniería electrónica, pero me había puesto ya a estudiar electrónica. Y recuerdo mis experiencias en electrónica, me compraban mis manuales de electrónica, de hecho, para leer. Necesitaba artefactos malogrados para practicar. Entonces no tenía muchos artefactos para poder yo llevar cada semana las prácticas. Y ahí fui a tocar la puerta de los vecinos. Los vecinos me ayudaron mucho. Recuerdo que un vecino, una ocasión le toqué la puerta y le digo, ¿no tendrá un artefacto malogrado por ahí? Sí, ahí tengo una radiograbadora botada, me dijo. Me dio su radiograbadora que estaba malograda, me lo llevé. Lo reparé y le traje, lo entregué. Ya está, vecino, ya está arreglada su grabadora. Ah, qué bueno, me dijo. ¿Y cuánto va a ser? Yo le dije, bueno, he gastado en algunos repuestos que he comprado ahí. Creo que he gastado más o menos 5 soles, le digo, entre condensadores, resistencias, cosas que se habían quemado. Allá mi hijo me devolvió mis 5 soles, y también me compré una gaseosa de litro. Me invité una Inca Kola para... ¡Oh, qué rico! Y eso, me sentí feliz porque era un premio que había recibido por haber reparado su radiograbadora. Luego toqué la puerta a otra vecina que ella me mandó a arreglar una plancha, y luego me dijo, ¿te puedo conseguir más artefactos? En el lugar donde ella trabajaba, donde vendía sus productos, tenía ahí vecinas que también vendían, y me dijo, ellos tienen artefactos, te voy a traer. Y me traía así algunos artefactos para arreglar. Yo los llevaba y igual, ¿no? Le decía, he gastado tanto en repuestos, y ella cobraba por mí, yo no sabía cobrar. Entonces ella ponía el precio, por ejemplo, has reparado su radio, le decía, y le cobraba 30 soles. Sacábamos los gastos y luego la ganancia nos repartíamos a medio, digamos 15 soles cada uno. Y así fue como fui juntando ya mi dinero para comprar las cosas que necesitaba para mis estudios, hacerme mi inyector de señales, por ejemplo, armar fuentes de alimentación. Entonces comencé a comprarme más libros de electrónica, circuitos electrónicos, y también ayudarme a pagar los estudios de electrónica cuando estaba terminando quinto de secundaria. Estaba que no quería dejar la música y no quería tampoco dejar la electrónica. Y en mi aventura de lectura llegué a conocer una revista que sé que la mayoría lo conoce, que se llama Selecciones, de Reader's Digest, que
Tiene una selección de notas, publicaciones de diferentes lugares del mundo, diferentes países de Norteamérica especialmente, de Europa. Sacaba entrevistas, sacaba también su sección de chistes, que fue lo que me atrajo creo al principio, la cual se llamaba La Risa, El Remedio Infalible. Tenía también su parte de salud, el cual se llamaba El Riñón de Juan, por ejemplo. Me comenzó a traer esta revista y cuando lo leía me imaginaba diferentes lugares. Cuando veía las fotos y las notas que se hacían en esta revista, comencé a imaginar cómo eran otros países. Yo no tenía la oportunidad de salir a viajar, no podía visitar otros países, entonces la manera de poder conocer otros lugares era con mi imaginación, leyendo y viendo las fotos que veía ahí en esta revista Selecciones. Es muy, muy bonito leer, ¿no? A mí me gusta leer mucho. Y comencé a coleccionar esta revista y me iba, me acuerdo, ahí en el centro de Lima y conocí el Jirón Quilca. Quien no conoce el Jirón Quilca, es un paraíso de los libros. Hay muchos libros de segunda mano, ¿no? Y revistas también que cuando yo llegué, wow, dije, quiero leer todo esto. Comenzaba a ir a comprar mis libros, las que me atraían, leer algunas obras, aparte de la que el colegio siempre nos estaba dando siempre obras que leamos, por ejemplo, la del Caballero Carmelo, he leído Shakespeare, hemos visto, por ejemplo, Romeo y Julieta, Hamlet, también Bodas de Sangre, y por mi cuenta también estaba leyendo otros libros que se me cruzaban en mi camino, como las aventuras del Titanic, he leído Las aventuras del Poseidón, leí Todas las Sangres, y entonces comenzaba a leer obras y también mis selecciones. Comencé a adquirir selecciones en el Jirón Quilca, frente a la avenida Bancay, donde está el centro comercial El Hueco. Al frente también vendían revistas en las noches. Entonces comenzaba a coleccionar selecciones y un día encontré una nota que me gustó, la cual hablaba de la ingeniería de sonido. En esta nota hacían una entrevista a unos ingenieros de sonido, habían fotos de la sala de grabaciones donde mostraban los procesadores, la mezcladora, y dije, esto tiene electrónica, tiene equipos electrónicos y a mí me gusta la electrónica y también producen y hacen música. Entonces dije, yo quiero estudiar esto, quiero ser ingeniero de sonido, porque hay electrónica, hay equipos electrónicos y también hay música. Entonces quise estudiar ingeniería de sonido y comenzó mi aventura de averiguar dónde enseñaban ingeniería de sonido. Recuerdo que fui a preguntar universidad por universidad, no había en Lima esta carrera, y luego estuve revisando en las páginas amarillas. Era nuestro directorio, no había Google. Ahora fácilmente puedes tú googlear una palabra y ubica fácilmente dónde se encuentra esto, ¿no? Este producto o esta carrera. En ese tiempo tuve que buscar las páginas amarillas y encontré Inictel. Y ahí fue donde dictaban la carrera de ingeniería de sonido, también dictaban cámaras y producción de televisión y también otras carreras de transmisión por fibra óptica, por ejemplo, telecomunicaciones, a lo que se dedican actualmente, ¿no? Cuando lo compró ya la UNI o la Universidad de Ingeniería, llegó a comprarse esta institución, entonces dejaron de enseñar lo que yo he estudiado. En mi época era todo análogo, estudiábamos grabación lineal, eran con procesadores o equipos análogos, y tuve todas mis experiencias, todas mis etapas en la ingeniería de sonido. He hecho sonido en vivo, en escenario, con grupos. He también trabajado inicialmente como operador de radio y luego en la radio comencé a practicar, hice mis pininos con la locución. En otro podcast voy a poder compartir un poco más de mis aventuras con la locución. Estuve también en sala de grabaciones, ya en mi etapa primero grabando spots publicitarios como técnico en la sala de grabaciones, luego ya pasé a grabar música y a hacer producciones en salas más grandes, grabando producciones musicales. Y luego ya me jalaron a trabajar a Radio Inca, donde estuve varios años trabajando en Radio Inca, luego en Corporación Radial, con Radio Mar, Moda. Entonces, esa fue mi aventura con el sonido, hasta que luego ya me fui independizando, trabajando en la mezcla y la masterización, a lo que me he dedicado durante más de 20 años haciendo mezclas y masterizaciones. La ingeniería de sonido es una carrera muy amplia. Estudiamos desde la emisión del sonido, la transmisión de las ondas, la recepción, estudiamos la acústica también, estudiamos el espectro, las frecuencias que puede captar el oído humano, y es todo lo que yo aplico en las grabaciones que hago yo, en la mezcla y en las masterizaciones. Hay leyes que debemos respetar nosotros, por eso es muy bueno leer, es bueno que podamos practicar la lectura, porque todo tiene una teoría. Hay ciertas reglas o leyes que gobiernan cada cosa, cada carrera, cada profesión que debemos respetar, y luego viene la parte práctica donde nosotros ya establecemos nuestros parámetros o nuestros métodos. Y eso es lo que hacemos, ¿no? en la vida, que vamos mejorando las cosas que otras personas van
haciendo un camino y nosotros vamos mejorando o haciendo nuestros procedimientos a nuestra manera. Los años de experiencia nos ayudan a poder perfeccionarnos. Entonces yo tomé la decisión de estudiar ingeniería de sonido cuando leí esta revista Selecciones de Reader's Digest. Entonces les recomiendo que puedan leer, que podamos tener una biblioteca en casa, que tengamos nuestra colección de libros. Yo tenía antes mi colección de libros y cuando quería leer algo me llamaba la atención un título, bajaba el libro y me ponía a leer, no sé, en 3 días, una semana, dependiendo de la cantidad de la obra. Y actualmente descargo en las aplicaciones, descargo PDFs en mi computadora. No lo recomiendo porque descargo PDFs en mi computadora y quiero leer. De pronto abro mi trabajo y ya me distraigo. Me pongo a hacer el trabajo, mi mezcla y me olvido de leer. O a veces hablo a las redes sociales, alguien me comienza a mandar mensaje, me pongo a responder y ya me olvidé de la lectura. Lo que sí leo muchas veces es en el celular. Yo había hecho mis horarios de lectura generalmente en la madrugada. Ustedes pueden acomodarse su horario. Yo leía en la madrugada porque la gente cuando duerme hay un silencio total en la noche. No hay ni carros, no hay bulla de niños. Tú te puedes concentrar y cuando la obra está interesante vas de largo hasta las 3, 4 de la mañana. Luego cambié mi horario de lectura ya en la mañana con la luz natural porque ya la vista como que te pide lentes. Entonces esas eran mis experiencias con la lectura y recomiendo que podamos tener siempre una biblioteca en casa. Ahora hay oportunidad de poder leer también en internet porque hay cursos online, hay universidades que te dictan las carreras online ahora. Antes tenías que ir físicamente a las universidades y es muy bueno, pero a veces sucede que tú avanzas. Me pasó cuando estudié computación e informática, por ejemplo. Tú vas avanzando y otros se van quedando y el profesor no puede avanzar con la materia porque tiene que ir a la par con los demás alumnos. Recuerdo que me compraba unos libros de computación, de redes y comenzaba a leer por mi cuenta y de esa manera iba avanzando en mi carrera. Entonces, y eso me sirvió también porque antiguamente, como les decía, la ingeniería de sonido era análogo, ahora es no lineal. Con los DAW que usamos se procesa después de hacer las tomas, la mezcla y la masterización. Entonces tuve que aplicar la computación. Primero comencé haciendo grabación MIDI cuando todavía existía el Windows 3.1, 3.11, Windows 95 y luego ya fuimos ya metiendo, me acuerdo, el Sony Vegas que comenzó a aparecer para el Windows 95 y comencé a hacer ya grabaciones digitales ya con el Vegas y luego ya salió Windows 98 y ya comenzaron a salir los diferentes DAW que conocemos ahora. Y esa fue mi decisión que tomé cuando yo estaba leyendo esta revista Selecciones. Entonces muchas veces encontramos diferentes cosas que no están a nuestro alcance, encontramos carreras que se están enseñando en otros lugares, en otros países, y es muy bueno leer. Dejemos que nuestros hijos también lean, que aprendan. Y es como cuando los llevamos a un lugar o les hacemos un recorrido a una fábrica, por ejemplo, y las que no están cerca a casa, entonces para eso están los libros. Y ahora tenemos la ventaja de tener tantos tutoriales en YouTube, encontramos muchos documentales, encontramos los recorridos de las ciudades que hacen los youtubers, por ejemplo, pero siempre es bueno que leamos, sembremos ese amor por la lectura a los demás y qué mejor teniendo libros en casa. Tengamos nuestra colección, cada uno de hecho que tiene sus gustos, algunos de tecnología, otros de historia y cada uno colecciona sus libros, pero es maravilloso leer. Les invito a que puedan hacer de su mundo también un mundo maravilloso con la lectura. Es el consejo que quiero compartir con ustedes a través de este podcast de Manaro. Entonces suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos vemos en un próximo podcast. Se despide tu amigo Mario Montalvo Caldas. Hasta una próxima transmisión.